Especial sobre este país, sobre Israel. Y gracias, Señor, por guardarnos. Te ruego, Dios, por lo que viene, Señor, para el mundo, por lo que viene para la iglesia. Te ruego que nos ayudes a tener madurez, a tener esa sabiduría que viene del cielo, necesaria, Señor. Gracias, Cristo, honramos tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, le damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas, los que estamos acá, y usted que nos brinda su amable sintonía. En el nombre de Jesús esperamos bendecirle con la ayuda de su Espíritu Santo, es decir, la ayuda del Señor y su Espíritu Santo en esta noche. Un tema que quisiera compartirles, tal vez les he dicho que en el último tiempo he estado como inquieto. A veces llega a mi corazón esa sensación de que Cristo viene pronto, hermano. No sé si tal vez a usted le llega esa sensación, que más que sensación es como un pálpito, algún sentir ahí en el corazón. A veces me causa angustia, a veces me causa alegría, pero cuando vemos el estado de las familias, el estado de la iglesia en general, no hablo específicamente de la nuestra, sino que en general, me doy cuenta que cada día como que pareciera ser que algunos, lejos de acercarse al Señor, como que se están alejando. Y le decía esto porque creo que, hermano, algunos están perdiendo la batalla, incluso en la familia. Están perdiendo la batalla, y no porque tal vez estén en pecado, no me refiero a eso, sino que tal vez están perdiendo la batalla porque no encuentran la forma de enmendar o de enderezar algunas cosas que se dan en la familia, que son producto de situaciones tal vez heredadas, pero también situaciones que nosotros hemos provocado. En lo que venía ahí con uno de mis hijos, le comentaba eso, que el cristiano en general el cristiano, y no que a mí no me pase, sino que nos pasa a todos, el cristiano en general quiere que Dios le resuelva todos sus problemas, pero no quiere pagar las consecuencias de sus decisiones. Una mala decisión trae un efecto que tal vez no esperamos. Una palabra dicha va a tener un efecto. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que pasar a veces pruebas, a veces desiertos, a veces problemas y adversidades que están en la palabra, pero que eso nos va a ayudar a crecer. Algunos le decía que lo que hacen es alejarse del Señor. En esta noche, pues con la ayuda del Señor y de su Espíritu, pues yo quiero trasladarle, de parte del Señor, una palabra que en el nombre de Jesús espero lo edifique su casa, edifique su matrimonio y edifique su familia. ¿Qué le pido con todo corazón, como siempre lo hago? Que por favor no deje caer a tierra la palabra, que no deje caer por tierra la palabra. Dice que parte del éxito del profeta Samuel fue que él dice que él no dejaba caer a tierra la palabra, y en ese tiempo que estaba el profeta Samuel, dice que la palabra escaseaba, y en este tiempo hay cualquier cantidad de palabra, pero pareciera ser que en el fondo escasea la buena palabra. Fíjese que venía a mi memoria cuando en la casa donde Dios me dio la oportunidad que me educaran, una de las, en la mediodía, es decir, en el almuerzo, uno de los momentos quizás más de mayor unidad era precisamente en el almuerzo. Pero yo recuerdo que el doctor ahí, el que era el jefe de la casa, me acuerdo que solo estaban esperando terminar de comer, y él tenía un juego con sus hijos, eran 2 en ese entonces. Entonces él tenía un juego con sus hijos y era el que llegaba primero a dormir la siesta. El caso es que había un juego que comenzaba en la mesa. Cuando se habla de mesa, recuerdo la mesa en la casa donde el Señor me permitió vivir. Yo recuerdo que había siempre felicidad. Casi rara vez yo escuché alguna discusión, algún regaño, porque la mesa era sagrada. Era un momento de intimidad, era un momento de unidad, era un momento de alegría, era un momento de compartir. Si traemos a nuestro tiempo, yo con respeto digo esto porque creo que de una u otra manera nos pasa a todos, en ese tiempo cuesta que la mesa sea un momento de unidad. Tal vez sí, pero el celular se interpone que cada quien está en su afán. Y la mesa Dios la dejó como un lugar en donde nos encontramos como familia. Y recuérdese que les hablé, creo que el viernes pasado, de que la familia Dios la diseñó, y que parte de los derechos que tenemos como familia es que no solo hay unidad en la mesa, sino que como familias tenemos el derecho de pedir auxilio cuando las cosas no van bien.
parte de los derechos que el Señor nos da por ser sus hijos, por ser esas familias que el Señor ha determinado, como la suya y la nuestra, que vivamos en esta tierra hasta que Él decida venir por su iglesia o llamarnos a su presencia. Y le decía la mesa porque quisiera hablarle con la ayuda del Señor de la casa del banquete. Y fíjese que cuando en la Biblia menciona banquetes, siempre que hay banquetes hay una pérdida de algo, pero también hay una resurrección de algo. Es decir, cuando en el caso, por ejemplo, de Amán, cuando él preparó una horca para ahí que muriera Mardoqueo, dice que fue invitado por un banquete por la reina Esther, y en ese banquete él fue juzgado. En el banquete de Amán él perdió la vida, pero el pueblo de Israel sorteó o se quitó de encima un decreto real que había sobre ellos, que era un decreto de muerte. Hay un banquete también que, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando preparaba banquetes había violencia, se perdía la unidad familiar, pero emerge David en el banquete que el Señor prepara en la última cena. Él muere pero resucita. Entonces los banquetes siempre en la Biblia tipifican el morir a algo. Y eso me llama mucho a la reflexión, porque si lo traemos a nuestra época, en la familia que vivimos, ¿será que el banquete que tenemos, y yo le digo, a veces es por cuestión de espacio, a veces es por cuestión de cultura, a veces por cuestión de costumbre? En algunos lugares tal vez ya ni comemos en la mesa, se come en el comedor, se come en la cocina, o el caso es que tal vez hemos perdido la costumbre de compartir en la mesa. A veces a algunos les gusta comer en la cama, viendo televisión, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, como dicen, en los gustos se rompen géneros. Pero creo que deberíamos de retomar el comer en la mesa, deberíamos de retomar el comer en la mesa, el tener ese momento de intimidad, ese momento de unidad con nuestro esposo, esposa, lo que corresponda, o con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Señor esta noche, pues con la ayuda de Él y con la ayuda de su Espíritu Santo, yo quisiera hablarles qué pasa en la casa del banquete. Porque nosotros, mire, cuando se habla de banquete, hay un banquete muy especial a la que la iglesia va a acudir. Hay un banquete muy especial a la que las familias, nosotros como familias, vamos a acudir. Le he contado, y usted lo conoce muy bien, cuando le hablé de los 3 ayes y todo lo escatológico que a lo largo de estos años hemos venido hablando, o lo que usted ha visto a través del apóstol Sergio, a través del apóstol Germán y otros pastores que hablan de escatología. Entonces, le he dicho que la iglesia va a ser arrebatada, la familia va a ser arrebatada. Nosotros tenemos que prepararnos, pero antes de ser arrebatados nos tenemos que sentar en la casa del banquete, es decir, nuestra casa, nuestra familia, el matrimonio, lo que corresponda como familia, tiene que tener una cultura del cielo de sentarse en la casa del banquete, y ya lo vamos a ver. Y le decía que el banquete es algo extraordinario que va a pasar, porque cuando la iglesia, cuando las familias seamos arrebatados, dice que van a haber 7 años de tribulación en la tierra, pero en el cielo van a haber 7 años de bodas. Y mire qué tremendo, porque la cena de las bodas, es decir, el banquete de bodas, va a ser en la tierra, cuando Cristo baje por su iglesia y venga a establecer el milenio, pero previo a eso va a ser el banquete de bodas. Entonces nosotros, Dios nos está enseñando, porque cuando usted mira el Salmo 23 dice, tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Entonces, para el Señor, el banquete o la mesa es un lugar de un encuentro con Él. El domingo, aprovecho, nos vamos a sentar a la mesa del Señor, así que lo invitamos para los que viven en Bogotá. Entonces, el Señor siempre le gusta estar en las mesas. En las mesas hay bendición, en las mesas hay unidad, en la mesa hay compañerismo, en la mesa hay perdón, en la mesa hay restitución. Porque acuérdese que dice que el panadero fue restituido, el copero fue restituido y el panadero fue muerto. Entonces hubo una muerte en esa situación cuando José estaba preso, pero también es una figura de lo que le está pasando a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que morir, y uno de los lugares para morir es la mesa, pero también es un lugar para resucitar. Muchas cosas se han arreglado en la mesa, ¿sabe usted? Yo le he contado, me impresiona eso,
¿Sabe usted que, por ejemplo, los grandes empresarios del fútbol se sientan en la mesa a tomarse un café y sobre una servilleta firman un preacuerdo de lo que después van a establecer en relación a la venta o compra de un jugador, por ejemplo? Entonces le decía en la mesa, entonces nosotros tenemos que tener como familias la cultura de sentarnos a la mesa, de entender que en la mesa hay un banquete, que rico es, no sé si le ha pasado, pues perdone, no es una inmodestia, o perdone tal vez mi falta de modestia en ese caso, pero a veces hemos tenido la oportunidad de estar en ese tipo de buffet, donde hay unos banquetes, hermano, hermosos, y uno ve cualquier cantidad de comida que con solo verlo se llena, pero ese es un banquete. Uno come lo que quiere, uno come lo que puede y de a poquito va probando. Entonces eso es un banquete, es decir, un banquete no solo visual, sino que también un banquete en el cual nosotros nos llenamos. Recuerdo que hace muchos años, allá como por el 2013, tuve oportunidad de ir a cierto país en donde... Mire que en ese país yo emocionado entré porque miré el buffet en la mañana, el desayuno incluía ese buffet, hermano, pero como era un país del Caribe donde escasean los frijoles, hermano, qué decepción, había de todo menos frijoles. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque en la mesa quizás no vamos a estar completos, pero está el Señor y estamos nosotros como familia, que es lo más importante. Cantares 2:3, comenzamos en el nombre de Jesús. Cantares 2:3 dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Entonces, mire, para que nosotros como familia, como matrimonio, por ejemplo, como una familia que Dios nos ha dado a desarrollar y somos parte de esa misma, para que nosotros podamos sentarnos a la mesa y tener la garantía de que vamos a desarrollar una cultura en la familia de entender que es sentarnos a la mesa del Señor, que es sentarnos en el banquete de la casa o la casa del banquete, es decir, disfrutar la familia, disfrutar el matrimonio, disfrutar lo que Dios nos ha dado, es necesario un itinerario. Y ese itinerario comienza en Cantares 2:3. Entonces, la familia que se sienta en la casa del banquete es una familia que primero tiene claras sus convicciones. Vemos aquí que dice: como el manzano entre los árboles, así es mi amado entre los jóvenes. Es decir, lo primero que yo veo acá, pues aquí pues es lo que me ponía el Señor en mi corazón, de acuerdo a lo que se ve ahí. Obviamente hay muchos ángulos, pero por lo menos el ángulo que yo le quiero dar es el itinerario que necesita la familia para sentarse en la casa del banquete, es decir, disfrutar lo que hay en la mesa, disfrutar la casa, disfrutar la familia. Entonces, aquí yo veo que dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces vemos porque el libro de Cantares nos habla de la esposa, el libro de Cantares nos habla de la iglesia. Cuando se habla en Cantares, habla del esposo, que es Cristo, es una figura de Cristo, y se habla de la esposa, es decir, la iglesia, la familia. La familia es también figura de la iglesia, porque dice que la iglesia somos nosotros, el conglomerado de personas que formamos el cuerpo de la amada que se va a unir a Cristo cuando Él venga en las nubes. Entonces, lo primero es que tiene claras sus convicciones y tiene una visión de familia. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque ahí dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces la amada, la familia que va a subir, lo vamos a ver más adelante, la familia que es arrebatada, la familia que se sienta a la mesa o a la casa del banquete, es aquella familia que tiene claras sus convicciones. ¿Por qué? Porque aquí la esposa dice: hay muchos árboles, pero como el manzano entre los árboles, entonces la amada distingue quién es su amado. Entonces eso me lleva a entender que la familia tiene claras sus convicciones y tiene una visión de la misma. Lo segundo es que dice: a su sombra placentera me he sentado. ¿Se da cuenta? Hay un secreto en sentarse. ¿Pero dónde? No en sentarse en cualquier lado, no. Sentarse a la sombra del amado, pero sentarse a la casa, en la mesa de la casa del banquete.
Entonces dice, se sienta a la sombra del amado. Eso se llama tener identidad. Es que miren, nosotros como familia tenemos que desarrollar una cultura en el Señor, guiados por el Espíritu, de saber dónde sentarnos. Hay personas que se sientan en cualquier lado. Hablo en el orden espiritual. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no se pueden sentar en cualquier casa, que no se pueden sentar en cualquier mesa. Tiene que ser en la mesa que tiene identidad de lo que en la casa pasa. Tiene que sentarse el matrimonio en la mesa en donde hay identidad de lo que somos como familia. ¿Por qué? Dice, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a su paladar. Hay un tercer elemento aquí que dice que disfruta los frutos que emanan de la casa. Es decir, eso se llama contentamiento. Aquí hay tres cosas, aunque al final le voy a hacer un resumen. Aquí hay tres cosas muy interesantes. Primero es que la familia que se sienta para banquetear, es decir, para disfrutar no solo la vida secular, sino que también la vida espiritual, esa familia tiene claras sus convicciones. Esa familia tiene visión. Yo le pregunto esta noche, ¿tenemos claras nuestras convicciones como matrimonio? ¿Tenemos claras nuestras convicciones como familia? Escuchaba en la escuela profética de este jueves, me gustó una frase que el apóstol Sergio dijo hace muchos años. Y él decía en relación al matrimonio, que uno se casa, ojo con el matrimonio, dice que uno se casa con lo que ve, pero termina con lo que es. Sí, así es, porque uno se casa con la expectativa que pasa en el noviazgo y qué lindo pues, independientemente del tiempo del noviazgo, pero uno termina con la persona que en algún momento hubo un noviazgo, pero termina con la persona que es como es. Es decir, tanto el esposo como la esposa, al pasar de los años, quizás en el primer año, segundo año, quizás antes, ellos muestran lo que realmente son, no que engañaron, no. Al final, usted sabe que en la convivencia, en el matrimonio, se dan muchas cosas. Uno comienza a conocer tal vez los gustos de la persona más a fondo, comienza a ver sus defectos, comienza a ver pero también sus virtudes. Eso es parte de tener claras nuestras convicciones. Entonces, aquí hay tres cosas muy interesantes de la familia que se sienta, es decir, el itinerario de la familia, porque le estamos hablando a la familia esta noche, que se sienta en la mesa del banquete, es decir, en la casa del banquete. Lo primero es claridad y convicción en su visión. Tiene que tener visión, hermano. Yo lo he dicho a lo largo de estos años, una familia sin visión es una familia que a nada le apunta. Decía mi pastor ahí que el que a nada le apunta, a nada le pega. Entonces nosotros tenemos que tener claras nuestras convicciones y eso no es cuestión de edad. Eso no es cuestión si ya nuestros hijos crecieron, no. Es una convicción que se formó con los años, se formó antes de casarnos y es una convicción que hemos ido afinando. La visión, al pasar del tiempo, se tiene que ir afinando, porque muchas cosas van cambiando con el tiempo, en lo económico, en lo familiar, aún en la edad y muchas cosas. En lo productivo van cambiando. Entonces, lo segundo que tiene es que se sienta a la sombra del amado. Eso se llama tener identidad. Cuando le decía es que nosotros no nos podemos sentar como familia en cualquier lado, es porque nosotros tenemos identidad de familia de quiénes somos. Obviamente hay muchos factores, porque ahora juega mucho, vivimos en una sociedad en la que el éxito de una familia lo determina los bienes que tiene. Eso es la sociedad. Pero dice que en el Señor dice que la riqueza del hombre o el éxito del hombre o el éxito de la familia no se sostiene de acuerdo a los bienes que posee. Eso es lo que dice la palabra, se lo estoy parafraseando. Entonces, dice que se sienta su sombra placentera. Cuando usted tiene identidad, se goza su familia, porque usted conoce su matrimonio. Por ejemplo, cuando usted tiene identidad en la casa, usted sabe cómo sentarse en la mesa del banquete. ¿Por qué? O en la casa del banquete, obviamente en la mesa. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene identidad, se goza su esposo, se goza su esposa, se goza a sus hijos, se goza a sus padres, a pesar de las cosas que se den, a pesar de las situaciones que tal vez no fueron buenas al inicio, pero Dios las ha ido transformando. ¿Por qué? Porque dice que hay una sombra placentera, me he sentado. Entonces, siéntese, mire, cuando usted se siente con su familia, cuando usted se siente con su esposo, cuando usted se siente a compartir con su familia, que las cosas sean placenteras. Qué difícil es sentarse en una casa en donde solo hay gritos. Qué difícil es sentarse en una casa
en donde tal vez solo hay discusiones. Mire, paremos eso, porque es el tiempo. Mire, por eso el enemigo nos está ganando la batalla, porque nosotros hemos establecido una cultura quizás en la casa, como familia, en la que quizás hay puertas abiertas, quizás no por el pecado, pero sí por las discusiones, porque la palabra dice que quitemos de nosotros, se lo estoy parafraseando, los gritos, la maledicencia, el decir cosas que no agradan a Dios, es decir, que cambiemos nuestra forma de hablar. Y lo tercero que yo veo ahí es que se disfruta los frutos que emanan de la casa. ¿Por qué? Porque el fruto es dulce a mi paladar. Entonces, esposos, esto va con los esposos primero, disfrútense, o sea, tenemos que disfrutarnos como matrimonio, y eso va en todo sentido. Quizás al pasar los años se van perdiendo algunas cosas, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la rutina del mundo, en la rutina de la vida diaria, en la rutina de los problemas, en la rutina de los afanes. Dice la palabra que quien por más que quiera podrá añadir a su estatura un codo más. Es decir, no podemos cambiar las cosas, pero que esas cosas que no podemos cambiar, pero que estamos en ese proceso, en la oración, en el ayuno, y con la ayuda del Señor en algún momento se va a lograr. Pero no permitamos que eso nos quite el disfrute de la casa. Disfrutemos nuestros hijos, disfrutemos los nietos, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Todos los frutos, entonces hay una familia que tiene que tener frutos, pero eso se llama contentamiento. Entonces nosotros tenemos que distinguir nuestras prioridades afectivas, por ejemplo. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades afectivas. Y eso habla del alma y del espíritu, que lo vamos a ver también más adelante. Entonces nosotros tenemos que tener claro, hermano, qué es lo que vamos a hacer, qué cosas nos gustan, qué cosas nos disgustan. Usted a esta altura del partido, como casa, como familia, usted tiene que tener claro qué cosas nos alegran, qué cosas nos agradan y qué cosas nos desagradan, para poder sentarnos en paz en la casa del banquete, porque eso es lo que Dios quiere. Porque una iglesia que tiene paz, una iglesia que tiene unidad, es equivalente a una familia que vive en paz, en santidad y en unidad, y esa es la familia que va a ser arrebatada. Entonces tenemos que sentarnos a la sombra del amado. La sombra placentera es aquella sombra que brinda seguridad. Nuestros hijos tienen que ver la casa como una sombra placentera. En el caso de las esposas, tienen que ver a su esposo como esa sombra que da protección, que da placer, pero que también da seguridad y que también enseña hacia dónde vamos como casa. Disfrutar de los frutos es, aquí cuando veo frutos, es entender de que hay familias que quizás van a dar más frutos, pero hay otras familias que van a dar pocos frutos o quizás solo un fruto, pero al final se trata de que demos frutos como familia. Si nos hemos estancado como familia, entonces quiere decir que nos ha fallado la mesa del banquete, es decir, algo está pasando si no hay frutos. Si por ejemplo en la casa hay divisiones, sentémonos a la mesa, hermanos, sentémonos a discutir, que más que discutir no es a echarnos la culpa unos con otros, sino que sentémonos para ver hacia dónde va la casa. Con tristeza le cuento de los muchos casos, no hablo de la iglesia, sino que de los muchos casos que hemos conocido y sabemos. Dice que hoy que venía con uno de mis hijos para acá, para el culto, mire que me dio tristeza ver una pareja joven, 2 hijas muy bonitas, así pequeñas las niñas, pero las niñas escuchando la discusión que se tenían en la calle, aunque no era una discusión violenta, pero sí era una discusión. Y a mí me daba tristeza, porque yo le he dicho, hermanos, creo que ahora nosotros tenemos que pensarlo bien, perdone que lo diga de esta manera, para casarnos. Porque si nos vamos a casar para terminar peleando, creo que no vale la pena. Y usted me dirá, pastor, pero es que uno sabe, hermano. No nos engañemos, uno sabe si la cosa va a funcionar o no. Lo que pasa que hay algo, escuchaba hoy a alguien que conoce mucho de psiquiatría y ese tipo de cosas, y le comentaba a mi esposa eso también. Fíjese que cuando la persona se enamora, todo ese asiento de emociones y cosas están aquí en la parte frontal del cerebro. Entonces, cuando la persona se enamora o se emociona, como que esta parte frontal del cerebro, que es donde se da el asiento de las emociones, aparte del corazón, como que se inhibe, como que se congela. Entonces la persona puede ser de 20 años, la niña, y mira a un hombre de 40 y se quiere casar con él. No que no pase, pues al final yo no estoy juzgando a nadie. Pero ¿qué le quiero decir? Como que esto se congela
y la niña no entiende de razones. Por eso aprovecho, ustedes padres que tienen jóvenes adolescentes, es decir, los adolescentes, eso les pasa. El adolescente razona, primero habla, primero acciona y después desarrolla esto. Aprovecho, mire, ore por sus hijos, póngale su mano aquí en esta parte, para que tal vez en el nombre de Jesús reaccionen. Porque la juventud ahora, hermano, bueno, no solo la juventud, es que por lo menos la juventud uno dice, tal vez nosotros fuimos así, pero ver un viejo, hermano, que no entiende de razones, sí es más difícil. Entonces, vemos aquí tres cosas muy importantes. Vemos que hay determinación, hay visión, vemos que la familia que se sienta a la mesa del banquete tiene identidad, y que también en la familia y en la casa hay contentamiento. Cantares 8:5 dice de esta manera, dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Mire, esa es la iglesia, esta es la casa, esta es la familia que se sienta con una cultura guiada por el Espíritu en la mesa del banquete, en la casa del banquete, y es la familia que sube. Es decir, sube de nivel espiritual, pero aquí está hablando del arrebatamiento como figura. ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado, debajo del manzano. Mire, bien importante que las familias estén debajo y a la sombra del manzano. Dice, ahí tu madre tuvo dolores de parto, por ti, ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces, siguiendo con el itinerario, ya vimos tres cosas, aquí vamos a ver otras tres. Dice que la que sube del desierto quizás es desconocida para otros, quizás su familia es una familia desconocida para otros, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo secular, en cuanto a lo laboral, pero usted como familia es conocida para Dios, porque usted tiene un diseño y un propósito de Dios. Entonces, ¿qué hay en la familia que sube? Determinación. Su casa, la familia que va a la casa del banquete es una familia determinada, es una familia que toma decisiones con la sabiduría que les hablaba el martes pasado o este martes de Dios, no la sabiduría terrenal, sino que la sabiduría que viene del cielo. La familia que es arrebatada, la iglesia que es arrebatada, es una iglesia determinada. ¿Determinada para qué, dirá usted? Determinada para entender de que hay un arrebatamiento, que hay un evento futuro, que la familia necesita estar en paz, necesita estar en santidad, que necesitamos revisar el campamento. Entonces, tener determinación para tomar sabias decisiones, eso es lo que necesitamos en Dios. Dice, recostada sobre su amado. Entonces, la familia sube determinada, pero sube con confianza. Ese es el segundo principio que yo encuentro aquí, que sería el quinto más o menos. Entonces la familia que se sienta en la casa del banquete, porque mire lo más hermoso, el amado lo lleva, ya lo vamos a ver. Entonces el amado que es Cristo lleva a la familia o a la iglesia a la casa del banquete, porque ahí es donde se establece el pacto. El pacto se estableció en la cruz, pero se comenzó en una mesa. Miren, muchas cosas comienzan en una mesa. Muchas cosas comienzan, los acuerdos se dan tal vez como figura en una mesa, en la casa del banquete. Y lo tercero que yo veo acá, porque dice que aquí se recostada o rendida sobre el amado, debajo del manzano. Entonces aquí hay un despertar espiritual. Debajo del manzano te desperté. Nosotros necesitamos estar a la sombra del manzano, a la sombra del amado. Esa es figura de Cristo. Cuando nosotros nos refugiamos a la sombra del amado, Él nos conduce a la mesa o a la casa del banquete. Pero a su sombra, es decir, por el Espíritu Santo hay un despertar espiritual. Necesitamos, hermano, despertar. Es urgente que despertemos en lo espiritual. Nos están ganando la batalla. Miraba hoy con mucho horror. Es que quizás no le puedo poner las figuras por no sé si las van a censurar. Hermano, en una biblioteca, ahorita el 28, 29 y 30, que celebraron los satanistas, que el Señor los reprenda, su congreso, no sé qué fue lo que hicieron ahí en Estados Unidos, hermano, adoctrinando a los niños y todos vestidos como Satanás, todos vestidos en esos trajes con cachos y eso, y les estaban enseñando sus rituales. Hermano, a nosotros nos cuesta hablar del Señor, nos cuesta llevar una Biblia a las escuelas, porque estamos, hermano, la persecución, créame, ya está. Hay mucha restricción, hay mucha situación, nos ponen tanto problema, pero a ellos no.
porque el mundo está en poder del maligno en este momento. Dios lo permite. No me pregunte por qué, porque está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser más agresivos, pero la agresividad comienza en casa, pero algunos han equivocado el tipo de agresividad. Miren, en la casa a veces nos gritamos, a veces hay tanto lío, que es parte del crecer, es parte de lo que se da en la casa. Pero nosotros necesitamos ser agresivos con el enemigo, porque necesitamos revisar el campamento. Tiene que haber un despertar por el Espíritu Santo. Madres, padres, despertemos. Nos están ganando la batalla de nuestros hijos. Y perdone, cualquier ley la pueden promulgar en los países, pero nuestros hijos son nuestros hijos. Hermana, perdone, usted lo dio a luz. Y fácilmente yo veo que ahora muchas madres están rindiendo. No nos rindamos, por favor. La última palabra la tiene el Señor. Entonces peleemos hasta el final, pero también es un llamado que haya un despertar en los hijos, hermano. ¿Con qué facilidad? Ahora los hijos dicen, bueno, como quien dice, hermano, tienen unas actitudes, por eso hay que ponerle dormidos o algo, agarre aceite y se lo pone aquí, mire, enfrente, para que despierte en el nombre de Jesús, que ellos puedan reaccionar a tiempo. Yo le digo algo, la semilla de la palabra que usted le ha sembrado a sus hijos, el tiempo que les ha dedicado, las oraciones, las lágrimas y todo lo que usted y nosotros hemos derramado por nuestros hijos, no van a ser en vano. Pero sigamos insistiendo, porque tiene que haber un despertar espiritual. Entonces, la casa del banquete es la conducción de Cristo por el Espíritu a la familia y la iglesia. ¿Para qué? Para que haya un despertar espiritual. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, ahí tu madre tuvo dolores de parto. Mire, la madre. Eso me habla de una cuarta cosa aquí que se llama legado generacional. Entonces, debajo del manzano se dan los legados generacionales. ¿Quién es el manzano como figura? Cristo, el amado, que viene por su familia, que viene por su iglesia. Entonces necesitamos estar bajo la sombra de Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De aquel que nos brinda su protección. Mire, separados de Dios no vamos a poder salir adelante. Quizás sí con nuestros propios medios, pero no nos va a ajustar. Entonces aquí yo veo un legado generacional. Ahí tu madre tuvo dolores de parto. Entonces, hermano, miren, nuestros hijos van a hacer lo que vean en nosotros. No podemos exigir algo que no cumplimos. Ahora, no es una excusa. Yo le entiendo, padre, yo entiendo, hijos también, pero no podemos justificar nuestras posiciones espirituales basado en excusas. No, tenemos que pelear esta batalla. Si el esposo está renuente, sigamos orando. Algo va a hacer el Señor. Ahí un momento sigamos golpeando, sigamos tocando. La puerta se va a abrir en algún momento. Si la esposa es la que está renuente, algo va a hacer el Señor ahí. Si nuestros hijos están renuentes, algo va a hacer el Señor. Y yo veo aquí que, mire, la familia que da a luz, le decía, es la que está bajo la sombra del manzano, bajo la cobertura de Cristo. ¿Bajo qué cobertura está usted? ¿Bajo qué cobertura está nuestra casa en este momento? ¿Bajo qué cobertura está nuestra familia? Aunque usted no lo crea, en este tiempo hay un afán por la riqueza. Sí, está bien, el dinero es necesario. Pero a veces estamos bajo la cobertura de la codicia, a veces podemos estar bajo la cobertura de Egipto, bajo la cobertura del mundo, aunque no nos demos cuenta. Si en la casa nuestra prioridad no es Dios, entonces estamos bajo otra cobertura. Por eso el amado esta noche, porque es una noche de restitución, es una noche en la que el Señor nos dice, te amo familia, te amo iglesia. Mire, yo le he dicho, nuestros hijos a veces no damos nada por ellos o vemos la situación espiritual que tal vez tenemos en este momento. Nosotros no sabemos que de ahí puede haber un profeta, que de ahí puede haber un predicador, que de ahí puede haber un ministro de Dios, que de ahí puede haber alguien que Dios lo va a levantar como un empresario, como un rey o un alcalde, un presidente, uno no sabe. Entonces no dejemos que el enemigo nos gane la batalla con nuestros hijos, con nuestros nietos, sigamos peleando la misma. Entonces aquí hay algo muy importante, porque aquí dice, ¿quién es esta iglesia que sube? Entonces, debajo del manzano, bajo la cobertura del Señor, de Jesucristo, por el Espíritu Santo, vamos a escuchar la trompeta. La familia que sube es la familia que tiene un nivel espiritual alto y va a escuchar la trompeta porque está debajo del manzano.
Entonces todo comienza en la mesa del banquete, en la casa del banquete. Nos sentamos con Cristo, tenemos un acuerdo con Él. Mire qué lindo es el Señor. Y luego por el Espíritu vamos a escuchar la voz de la trompeta, es decir, esa trompeta que va a sonar y nosotros como familia vamos a ser arrebatados. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí yo veo una madre, entonces a las madres les toca la instrucción y a los padres les toca la dirección y la supervisión. Pastor, pero yo soy madre y padre. Bueno, a usted le toca, porque eso fue lo que Dios le dio. Sus hijos son una bendición, sus nietos son una bendición. El legado generacional es algo que ellos jamás van a olvidar. Sus hijos no van a recordar el carro que usted le dio, tal vez sí, o la casa que usted le dio, tal vez sí. Sus hijos no van a recordar la educación que les dio, sí, les va a servir, tal vez se acuerden, pero sus hijos se van a recordar de usted, del tiempo que les dedicó, de cómo se tomaba su tiempo para cuidarlos, para guiarlos. Entonces no tiremos la toalla, sigamos cuidando a nuestros hijos, que esos hijos, uno no sabe, las vueltas de la vida son los que en algún momento Dios los va a usar, para que tal vez usted viva una vida, una vejez, en buena vejez, con buena salud y viajando. Uno no sabe, hermano. Nuestros hijos al final, Dios los puede utilizar, y en el nombre de Jesús que los utilice, para que usted se vaya en un crucero, que nos vayamos en un crucero ahí, comenzando en Miami y terminando en Curazao, yéndose. Bueno, yo espero que haya dicho amén. Entonces, no nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien. No nos cansemos de orar, de clamar por nuestros hijos, porque tenemos que estar debajo del manzano para que haya un despertar espiritual. Le pregunto, ¿bajo qué sombra se apacienta? ¿Estará bajo la sombra de Cristo? ¿Estará bajo la sombra de su Espíritu Santo? ¿Estaremos bajo la sombra de su presencia? ¿Qué cobertura tenemos? Hay gente que, aunque no lo crea, hay casas donde hay una cobertura de sombra. Hay casas donde hay coberturas espirituales que no son correctas. Y aquí está, mire, entonces el Señor le ha hablado de 7 cosas. ¿Para qué? Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete. ¿Quién? El amado. Y su bandera sobre mí fue su amor. Entonces, mire, aquí es donde está la clave. Este es el rema del mensaje. Este es el rema del mensaje. ¿Cuál es el rema del mensaje? Es que tiene que haber amor, hermano. Mire, el amor cubre multitud de faltas. El Padre nos escogió a nosotros, escogió a su familia en amor. ¿Para qué? Y lo selló con el Espíritu. Pero ¿sabe cuándo se sentó? Como le estoy poniendo una especie de figura. El Padre se sentó y llegó a un acuerdo con nosotros y dijo, no, hay un pacto que las familias no lo van a poder cumplir. Les voy a dar un mejor pacto, y ese mejor pacto es Cristo. Y su estandarte es el amor. Mire, todo es por amor. Yo le he dicho, mire, amémonos como Cristo nos ama. Perdonémonos como Cristo nos ha perdonado. Tratémonos como Cristo nos ha tratado. Y usted dirá, pastor, bueno, ahorita me está pasando el Niágara en bicicleta, entonces así voy a tratar a los demás. No. Se trata de encontrar el propósito aún en las situaciones de adversidad. Pero mire, el estandarte, la bandera, dice que cuando el pueblo de Israel acampaba, cada tribu acampaba con una bandera. Y la bandera es la señal, esta es la tribu de Dan, esa es la tribu de Judá, esa es la tribu de Leví. Entonces así dicen las potestades cuando ven que el estandarte nuestro en la casa es el amor. Dicen las potestades, no podemos llegar ahí, porque ahí hay perdón, ahí hay restitución, ahí las cosas se arreglan con misericordia. Es que eso es tener amor. Yo le pido algo, mire lo que hace el Señor, nos lleva a la mesa del banquete, pero no nos lleva a la mesa del banquete para recriminarnos, sino que el Señor se sienta con nosotros. ¿Sabe para qué? Para decirnos como casa, como familia, para decirnos como su futura esposa, te amo. Esta noche yo le digo de parte del Señor, dice el Señor, familias, te amo. A pesar del lío que podamos tener en la casa, tal vez hoy hubo platos que volaron o se discutieron o pelearon. Bueno, dice el Señor, les amo, porque nosotros tenemos la marca de la sangre.
Y acuérdese que la marca de la sangre en el dintel de la puerta, cuando pasó el destructor no preguntó si los de adentro estaban en santidad, no preguntó si los de adentro estaban peleándose o no. La marca de la sangre es el amor, pero nosotros nos tenemos que arreglar para poder disfrutar la familia, para poder disfrutar el amor. Entonces, aquí lo primero dice, me llevó a la casa del banquete. Entonces, aquí habla de obediencia. La familia que se sienta en la casa del banquete es una familia donde hay obediencia a la palabra, obediencia al Señor, obediencia a buscar un nivel de espiritualidad mayor en Dios, guiados por su Espíritu. La casa del banquete es una casa del amor. Aquí me habla de refugio. Entonces nuestra casa tiene que ser una casa de refugio. Nuestra casa tiene que ser una casa en donde nuestros hijos, su esposo, su esposa se sientan seguros, que sientan que hay amor, que hay errores, sí, pero se corrigen con misericordia. Mire, yo leía, a mí me conmovía algo que escuchaba de alguien. Es un muchacho muy famoso él, por cuestión de ética, no les digo el nombre. Y él dice que algo que a él le partió el corazón. Mire, el papá de él era mensajero. Aprovecho, hermanos, mire, los trabajos dignifican. Ningún trabajo nos debe de dar vergüenza, porque a veces hay gente que aguanta hambre por orgullo. Hay gente que aguanta hambre por apariencia. ¿Y qué si Dios lo quiere bendecir con ese trabajo que tal vez se avergüenza? Eso es lo que le quiero contar. A alguien le dije, hermano, bueno, ahí sabrá quién es. Entonces, mire, este muchacho se avergonzaba de su papá, porque él era un mensajero y el papá con mucho esfuerzo, a pura mensajería, tenía a su hijo en una de las mejores escuelas de la ciudad. Y ese muchacho es famoso ahora. Y dice, con lágrimas en los ojos, él decía, mira, le dice, le cuenta a alguien que lo está entrevistando, mira, le dice, ¿sabes qué hacía yo? Mi papá llegaba, por decir algo, yo salía a las 12, mi papá llegaba 10 para las 12 y yo me volaba del colegio. Él se iba del colegio, dice, y llamaba al papá y le decía, ven y recógeme en tal lado. Y el papá le pareció extraño, porque a veces él se iba en la flota o en el busito que le pagaban. Pero cuando llegaba el papá, a él le parecía extraño que nunca lo esperaba en la puerta del colegio, nunca salía, él salía antes. Entonces un día el papá le dijo, mira, sentémonos. Se sentaron a la mesa del banquete y le dijo, mira, contame, ¿por qué haces eso? Entonces él le dijo, papá, es que a mí me avergüenza que tú seas un mensajero. Entonces él ahí se derrumba, porque el papá le comenzó a contar, ¿sabes, hijo? Le dice, y le comenzó a contar por qué hacía eso. Le comenzó a contar cómo había sido su vida. Y él le pidió perdón. Y hoy él públicamente lo dice con orgullo, que aquel mensajero, que aquel que trabajó tal vez en un trabajo que para otros no era digno, pero para él sí, porque el Señor lo utilizó, le dio una carrera universitaria. Y hoy es alguien que gana mucha plata, pero él nunca se olvida del mensajero. El problema con nosotros, hermanos, como casa a veces, es que nos olvidamos de nuestras raíces. No hay peor cosa, hermano, perdone que lo diga de esta manera, duele decirlo. Qué difícil es cuando un pobre llega a tener, hermano, se olvida de sus raíces. Nos olvidamos en la casa, a veces queremos vivir de apariencia, hermano, no, nosotros somos lo que somos, es lo que hay. ¿Para qué vamos y a veces nos toca pasar lecciones duras de deudas, de muchas cosas, de adversidad, porque eso es lo que hay y no hemos entendido que en la casa del banquete Dios nos quiere llevar para que tengamos sobre todo obediencia a la palabra. Lo otro que yo encontré aquí es que la casa del banquete, ya se lo dije, es un refugio. Tiene que haber un refugio, el estandarte es la señal de propiedad. Entonces nosotros tenemos que saber de quién somos. Nuestros hijos, la familia, tiene que saber cuál es su identidad y en este caso a quién le pertenecemos. Eso se llama posición. Porque en la casa del banquete es una señal que el amor encontró el lugar propicio. Mire, que el amor en nuestra casa, en nuestra familia, encuentre un lugar. Pero hay casas que es al revés.
lo que ha encontrado un lugar en la casa no es en la nuestra, ni en lo que estamos acá. Es, hermano, los pleitos, celos, iras, egoísmo, divisiones. Hay casas que están llenas de tantas cosas negativas, menos de amor. Hermano, no hay oportunidad para el amor, pero la casa del banquete, la bandera sobre él fue el amor. Continuemos. El 2.5 dice de esta manera: sustentadme con tortas de pasas. Voy a correr porque le quiero dar uno de los banquetes, porque estoy en la introducción, hermano. Ya me imagino cómo está usted allá, pastor. Le voy a dar uno por lo menos. Dice Cantares 2.5: sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor, dice la novia, dice la iglesia, dice la familia. Entonces, siguiendo el itinerario de la familia que es llevada por Cristo a través de su Espíritu a la casa del banquete para tener intimidad, es una familia que se deja sustentar. Esto se llama provisión. Mire, de Dios viene la provisión, créame. A veces nosotros no la vemos, pero de Dios viene la provisión. Se lo garantizo que va a haber provisión. Cuando nosotros creamos que ya no hay, va a haber provisión. Tal vez en la escasez entendamos cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar. A veces nos toca, quizás lo que Dios quiere es que nos bajemos del pedestal donde estamos. Tal vez quizás Dios quiere que seamos humildes. ¿En qué? En reconocer que esa provisión nos trae para nosotros, nos trae sustento, que esa provisión nos trae y nos enseña a ser humildes porque se deja reanimar. Entonces dice, reanimadme. Eso es humildad para pedir ayuda. A veces la escasez llega para que nosotros aprendamos que Dios ha puesto a otras personas, que Dios ha puesto incluso nuestra propia familia, para que vayamos y digamos, miren, ayúdenme, porque quizás Dios nos está entrenando para que nosotros, con el amor que Él nos da, con el amor que debería de existir en la casa, podamos ayudar a otros. Viene un tiempo, tómeme la palabra, para aquellos que están pasando situaciones económicas difíciles. Viene un tiempo, pero si aprenden la lección, si escuchan la voz de Dios, aún en la adversidad, aún en la pobreza, aún en la escasez, viene un tiempo en el nombre de Jesús, que Dios los va a preparar para que ellos puedan ayudar a otros, porque tal vez habían perdido la sensibilidad, tal vez se habían vuelto insensibles a las necesidades aún de su propia casa. No hay peor cosa, hermano, eso es lo más triste, y eso nos lleva a todos, porque no hay peor cosa que volvernos insensibles con los de nuestra propia casa, porque dice la palabra que el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, dice, ha negado la fe y es peor que un infiel. A veces nosotros somos candil de la calle y oscuridad de la casa, alumbramos a todo mundo, ayudamos a todo mundo. A alguien le estoy diciendo, hermano, alumbramos a todo mundo, somos gentiles con todo mundo, ayudamos afuera, pero en la casa somos todo lo contrario. Sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Entonces aquí había una especie de desconexión entre los sentimientos del alma y del espíritu. Entonces las pasas son para el alma, reaniman el alma, y las manzanas reaniman el espíritu. Nosotros tenemos que tener claras nuestras situaciones emocionales en el nombre de Jesús. El Cantares 2.6 dice, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces, aquí la iglesia que se deja abrazar es aquella que necesita tener intimidad con Dios. Hay familias en donde poco hay abrazo. Hay familias en donde las muestras de cariño como que están divorciadas de ella. Hay familias en donde poco se dice te amo, en donde poco se dice me siento orgulloso de ti, para mí eres lo mejor. Hay familias en donde pocas veces nosotros le decimos, ya sea en el matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, gracias. Gracias por guardarte, gracias por cuidarme, gracias por proveer, papá, gracias mamá por todo el sacrificio que has hecho. Hijos, gracias por honrar el nombre de sus padres, gracias familia, gracias hermanos, porque a pesar de las adversidades hemos estado juntos.
Porque esto es lo que veo acá. Aquí hay una situación de intimidad. Entonces la iglesia que se deja abrazar es que tiene intimidad con Dios. La familia que se deja abrazar dice que esté a su izquierda bajo mi cabeza y a su derecha me abrace. Este es un momento de intimidad. Hermano, hay familias, hay personas que lo que necesitan es un abrazo, no dinero. Hay personas que lo que necesitan es una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, un abrazo, un toque en la espalda y decirle todo va a salir bien, no te preocupes. Eso es lo que necesitamos a veces. Y a veces nosotros pensamos, cuando vemos una llamada, que nos están llamando para pedir dinero. Hay muchas personas que así son. Sé que no es usted ni los que estamos acá. Entonces la intimidad nos garantiza, mire, la intimidad nos garantiza. Cuando usted lee el Proverbios 3:16, dice que en la mano izquierda hay riqueza y honra, y en la mano derecha larga vida. Entonces la intimidad, cuando hay abrazo, estamos trasladando espiritualmente riqueza, honra y larga vida, hermano. Comience a abrazar. Comencemos a abrazar, porque el amado Cristo nos lleva como familias a la mesa del banquete, a la casa del banquete, nos abraza. Tenemos que tener intimidad con el Señor, porque en la izquierda, repito, Proverbios 3:16, hay riqueza, honra, y en la derecha hay larga vida. Es un abrazo integral, no es a medias. Y necesitamos entender que Dios nos ama, que nos quiere abrazar. Ahora, le hice un resumen. Sí creo que llego con el que le voy a dar. Le hice un resumen. Este es el itinerario de la familia que es llevada por Cristo, guiado por su Espíritu, a la casa del banquete. La familia que es guiada por Cristo y se sienta a la casa del banquete. En otras palabras, esto tenemos que tener, hermano, que es un resumen de lo que ya le he venido platicando. Tenemos que tener esto en Cristo, por su Espíritu. No somos perfectos, pero busquemos sabiduría del cielo para poder desarrollar estas cosas. Mire, lo primero es, y se la voy a dar rápido porque ese es el resumen de lo que le he venido platicando. La familia tiene que tener claridad en sus convicciones. Eso se llama visión. La familia tiene que tener identidad, es decir, saber sentarse a la sombra del amado, que es Cristo. La familia que realmente sale adelante y sube su nivel espiritual, tiene que tener gozo, disfrute, mire, tenga gozo, tenga alegría. Yo le he dicho, disfrute la vida, disfrutemos la vida, disfrutemos este viaje. Es un viaje hermoso, con altas y bajas, pero disfrutemos este viaje. La familia tiene que tener determinación, es decir, sube del desierto, sabe que va hacia Canaán. La familia tiene que tener confianza, tiene que tener avivamiento, tiene que tener legado. Tiene que haber un legado generacional. El 8 son 14 y 14 es número de buen testimonio. 14 es número de buen testimonio, de buen caminar. La octava es obediencia. La novena, es decir, se deja llevar por el amado. La novena es refugio. Cristo es nuestro refugio. La décima es pertenencia. Otra es provisión. Otra es humildad. Otra es intimidad. Y por último, esperanza. Entonces comenzamos, mire qué lindo, comenzamos con claridad y terminamos con esperanza. Cuando hay claridad en nuestra relación familiar, en lo terrenal y en lo espiritual, cuando hay, mire cómo está esto, es la figura de la cruz. Cuando hay claridad en nuestra relación horizontal, es decir, con la casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, entonces hay claridad en nuestra relación vertical, que es con Dios. No sé el orden, pero todo comienza con Cristo. Entonces, cuando tenemos claridad en nuestra relación con Cristo, en la familia, tenemos claridad en nuestra relación familiar. Entonces, lo decía al revés porque muchos lo han hecho así. Muchos quieren tener claridad aquí abajo, en lo horizontal, pero no tienen claridad en lo vertical. Entonces, dele vuelta. Comience teniendo claridad familiar en lo vertical para tener claridad en lo horizontal. Entonces, le voy a dar uno nada más, si me permite, porque hay muchos banquetes, pero este me gustó, porque para que nosotros nos sentemos en el banquete, para que nosotros nos sentemos a comer con el amado, como familia,
para que haya armonía, para que haya unidad en esa mesa en donde esta noche el Espíritu Santo nos está invitando a que nos sentemos, tiene que haber un cambio de dieta. Entonces, el cambio de dieta, ya se lo voy a mostrar qué es. Si me permite, tengo todavía 8 minutos para dárselo. El cambio de dieta es tiempo de cortar el cordón umbilical. Pastor, ¿por qué me dice eso? Sí. Esta noche, le voy a dar esa nada más. Esta noche, hermano, tenemos que cortar el cordón. Y ya se va a dar cuenta por qué. Porque tiene que haber una especie de destete espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser destetados espiritualmente en la familia para poder crecer y madurar. Porque la iglesia que es arrebatada es la iglesia madura que se sienta a la mesa con el amado, se deja conducir, y le mostré 14 señales que tiene que tener. Todas esas son un tema. Esas son 14 señales, que es número de buen testimonio para que la familia tenga ese derecho, aunque nosotros tenemos el derecho por Cristo de sentarnos en la casa del banquete, de ser llevados a la casa de la armonía, a la casa del gozo, a la casa de la esperanza. Esa es la casa del banquete, es la casa de la esperanza, es la casa de que todo en Cristo lo vamos a solucionar, es la casa de la restitución, es la casa del reconocimiento, es la casa de la riqueza. Todo eso se da en la casa del banquete. Pero sabe, o maduramos o nos maduran, hermano. Es romper toda dependencia. Esta noche vamos a orar al final para que, hermano, haya un destete espiritual. Ese es el problema de las familias, uno. Y ese es el problema en las casas. Ese es el problema en las iglesias. Hay una dependencia casi ciega de ciertas cosas. Dependemos de hombres, dependamos de Cristo, dependamos del Señor. Entonces me gustó esa frase, de repente se me vino, hermano, algunos están siendo madurados a golpes, algunos están siendo madurados con pruebas, con desiertos. Hermano, maduremos, tiene que haber madurez. No, pastor, yo soy maduro. No, es que usted me puede decir que es maduro, pero ¿dónde están sus frutos? Yo puedo decirle aquí, yo soy maduro, pero ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde están mis frutos? Génesis 21:8, le doy nada más, dice, y creció el niño y fue destetado. Mire, fue destetado. E hizo Abraham gran banquete. Aquí hay un banquete. El día que fue destetado Isaac. Destetar es el hebreo 1580, se lee gamal, el hebreo 1580, eso es destetar. Y dice, y habla de madurez, de ser propicio, como favorable, inclinado a hacer el bien. Tiene otras definiciones, pero me gustaron estas dos. Madurez y ser propicio, es decir, el que es maduro es alguien que es inclinado a hacer el bien, es alguien que es propicio, que sus palabras son propicias, que sus actuaciones son propicias, que sus acciones son propicias de acuerdo al momento que se vive y no inoportunas. Siempre hay uno así en la casa, hermano, no sé por qué. Usted ha visto esas casas, esas familias, espero que no sea la suya, en donde siempre hay un negativo, hermano. Tal vez llega alguien emocionado, el papá, la mamá o los hermanos, alguno de ellos llega emocionado, mira que me sale este proyecto, y el que es negativo, no, eso no se va a poder. Entonces no son propicios, necesita madurar. Mire, maduremos en nuestra forma de hablar en la casa, maduremos para ser propicio. No sé si me doy a entender. ¿Quiere que su casa sea la casa del bien? La casa del banquete es una casa del bien. Pero para ser propicios, para ser maduros, necesitamos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de accionar. Hay gente que quiere ser bendecida en Dios, pero lo hace sin fe. Y cuando uno hace las cosas sin fe, resulta ser pecado. Le cuento. Cuando uno hace las cosas sin fe, es pecado. Todo lo que no procede de fe, dice Romanos, es pecado. Entonces cuando Dios nos está llevando, ya días quizás Dios le dijo como esposo, como esposa, hagan esto como familia, hagan esto como hijos, hagan esto como padres, hagan esto con su familia. Pero si nosotros lo estamos haciendo sin fe, estamos incurriendo en un pecado. Entonces paremos, porque ese es un tiempo. Entonces, ¿qué problema veo yo aquí? Fíjese que destetar es hacer que el niño deje de lactar.
o de mamar, dice aquí, usted conoce la definición, pero es procurando su nutrición por otro lado. Entonces, las familias para crecer y madurar en lo espiritual necesitan buscar otro tipo de nutrición. Hermano, nosotros puede ser que como familia necesitamos ser destetados. ¿Sabe por qué? Porque la nutrición que estamos teniendo en lo espiritual en este momento no nos está haciendo crecer. No hace crecer su matrimonio, no hace crecer la vida de nuestros hijos. Entonces necesitamos destetarnos. Tiene que haber un desapego, hermano. Tiene que haber, esta noche, tiene que romper el cordón umbilical con aquello, con costumbres, con religiosidad. Tiene que romper ese cordón umbilical, es decir, destetar, cambiar la dieta. Porque cambiar la dieta nos va a dar madurez. Mire, y esto, póngase el cinturón de seguridad con los hijos. Dice, ¿qué es destetar? Es apartar a los hijos de las atenciones y comodidades de su casa para que aprendan a desenvolverse solos. Hermano, hay hijos que no lavan ni un traste, hermano. Y no son los suyos ni los míos, porque yo entiendo que colaboran. Hermano, hay hijos que le dan una escoba y se ponen a bailar con ella porque no saben qué hacer con ella. Otros quieren volar porque no sé qué película habrán visto. Hermano, hay hijos, como sé que no son los suyos, que se les da un trapeador y dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Dicen, como gringos. Hermano, hay hijos que en la casa no hacen nada, pero es culpa suya. Perdone, como lo que estamos aquí no hay problema, y usted que me ve tampoco. Hermano, enseñémosle a nuestros hijos a valerse por sí mismos. No siempre vamos a estar cerca, no siempre van a estar en la casa. Es un tiempo de destetar sus hijos. En el matrimonio tiene que haber un destete también. Ay, voy a meterme en líos. Hay una esposa que ha querido seguir estudiando y el esposo no la quiere dejar porque tiene miedo que en la universidad, hermano, perdone, si no lo ha aguantado todos estos años, no lo va a dejar botada. Entonces deje estudiar a su esposa, déjela terminar su carrera, de ahí va a seguir viviendo y de ahí le va a ir mejor. Entonces hay que destetarnos, hermano. La iglesia, la familia que se sienta, me quedan 2 minutos y lo dejo en paz. La iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que no tiene apegos. Fíjese que en el oriente los niños se destetaban entre los 3 y los 5 años. Es como cortar ese vínculo que nos encamina hacia la madurez. Hermano, cortemos vínculos familiares. Hay madres que no dejan crecer a sus hijos. El hijo está casado, tiene 40 años, lleva 10 años de casado. Mi amor, y te están dando de comer. Ahí te mandé un no sé qué. Está bien, pues, está bien, porque al final así son las madres y yo respeto eso. Pero hermano, hay una dependencia. Entonces cortemos la dependencia que no nos deja crecer. Entonces veamos a la casa, veamos qué cosas no nos dejan crecer. Hermanos, dejemos, si nuestros hijos no hacen caso, si nuestros hijos no están en obediencia, si usted ya les habló, ya oró, ya les echó hasta saliva del oro, como dice mi pastor, y ya hizo todo lo que tenga que hacer, sigamos orando por aparte, pero déjelos que vayan a estrellarse, déjelos que vivan su proceso. Hay que cuidarlos, pastor, qué temerario está esta noche. Hermano, es que perdone, aquel que avisado, si el avisado no se aparta del mal, se va a ir a estrellar, hermano. Se va a ir a estrellar. Hay personas que no aprenden sino a golpes. Y no estoy hablando de violencia. Para muchos quizás va a ser tarde. Por eso le hablo a los hijos en especial, sobre todo aquellos que están rebeldes. Si no hacen caso, no les va a ir bien. Porque la palabra dice que el que no atiende las razones de su madre y de su padre, no le va a ir bien. Léase Proverbios, ahí está. Entonces esta noche cortemos, hermano. Dice Salmos 131:2, en cambio me he calmado y aquietado, como un niño destetado, que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Tenga cuidado. Si usted es de esos hijos que todavía tiene mamitis, hay hijos, sobre todo en los varones de edad, tienen mamitis. No pueden hacer nada si la mamá no les da la aprobación. También hay hijas con papitis.
Ay, anda, tenga cuidado. Usted se casa no buscando un padre, se casa buscando un esposo. Y esto es para los que se van a casar. Aproveche, usted se casa no buscando un ministro, se casa buscando un esposo, alguien que la haga feliz, que le dé sustento, que le dé abrigo, que le dé seguridad, que le dirija hacia dónde va, que tenga un plan determinado de su vida, que tenga visión, entre otras cosas. Por eso se casan nuestros hijos. Pero si nos casamos buscando la figura paterna o la figura materna, se va a fracasar ahí, ¿no? Va a haber un fracaso. Entonces no nos casemos buscando una madre o un padre, casémonos buscando un esposo o una esposa. Aquí yo veo que dice, sí, tal como un niño destetado, mi alma en mi interior. Entonces hay apegos en el alma que no nos dejan crecer en lo personal, mucho menos en lo espiritual. Entonces corte esos apegos esta noche. En el nombre de Jesús, en un minuto oramos. Dios quiere darnos cosas apropiadas a la edad espiritual que tenemos para crecer. Entonces hay un alimento que Dios nos quiere dar. Ya días el Señor nos está diciendo, cambia la dieta, cambia la dieta. El Señor nos quiere dar mejor comida, pero nosotros queremos seguir con Herbert o con los colados de Heinz. Hermano, qué difícil es ver una persona de 40 años comiendo solo colados. No sé si sabrá lo que... Bueno, sí creo que lo conoce. Entonces hay una dieta para que usted tenga mayor fuerza espiritual. Entonces tiene que haber un cambio en la familia, en la dieta. Porque la dieta que Dios nos quiere dar esta noche es una dieta apropiada y adecuada para que podamos crecer y madurar. Eso se llama madurez. Tiene que haber madurez. Porque Dios traerá paz, gozo, tranquilidad, pero debemos de confiar en Él. Eso dice, hay un salmo que dice, el versículo 3 dice, espera, oh Israel, en Jehová, dice el último versículo. Y fíjese que aquí hay algo muy, muy tremendo. Termino acá. Este versículo es el versículo 12 de los cánticos de ascenso gradual. La iglesia que sube, la familia que sube, que es arrebatada, tiene como figura en los 15 cánticos de ascenso gradual, es decir, del Salmo 120 al Salmo 134, y este es el número 12, es gobierno. ¿Qué nos enseña eso? Que nuestra alma, nuestras emociones tienen que descansar en el Señor, como un niño destetado, es decir, alguien que ya rompió el apego, ese cordón umbilical que todavía lo ataba a ciertas cosas, porque hay gente que a veces no tiene apego con sus padres, pero sí tiene apego con el mundo, sí tiene apego con los apetitos de la carne. Hay gente que tiene apegos con vicio, hay gente que está ligada, atada a vicios. Bueno, hay que destetarnos, hay que cortar lo que nos alimenta. Si lo que nos alimenta en este momento no nos hace crecer ni como matrimonio, ni como familia, cortemos, hermano, y cambiemos la dieta. Esa dieta nos la proporciona el amado en la casa del banquete por el Espíritu Santo. La iglesia que sube, la familia que sube, es la que crece y madura en lo espiritual. Por tiempo solo tome nota de esto. 1 Corintios 15:57, pero doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras dice, es creciendo. Y Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Por eso hay problemas. Aquí sí termino, hermano, le prometo que sí. Por eso hay problemas en el discernimiento espiritual en la familia. Por eso hay problemas, porque el alimento que estamos comiendo no es el adecuado. Pero el alimento sólido es para los adultos. Entonces tiene que haber madurez en el matrimonio, tiene que haber madurez en la familia, los cuales por la práctica, entonces, la comida, el cambio de dieta nos va a habilitar para que nosotros podamos crecer de acuerdo al alimento que recibimos por Cristo, por su Espíritu Santo, y que nos haga madurar y dar frutos. Y eso nos va a ayudar a ejercitar nuestros sentidos para discernir el bien y el mal. Las familias que no disciernen el bien y el mal es porque son familias desnutridas, con respeto lo digo. Hay desnutrición espiritual, ahí hay otro tema. Hay familias que pueden tener desnutrición espiritual aún recibiendo alimento, pero no es el alimento adecuado. Y eso nos toca a nosotros como cabeza de familia, revisar cuál es el alimento que estamos recibiendo. El cambio de dieta nos da la nutrición adecuada para crecer en lo espiritual. Sin madurez no hay crecimiento. Sin madurez no hay crecimiento.
Señor, que esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos puedas cambiar la dieta. Hemos trasladado tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Nos hemos presentado a la casa del banquete. Entendemos, Señor, que como familias, que como iglesias, Dios, anhelamos y estamos en la plena convicción de que tú estás trabajando en nosotros, estás trabajando en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, para que podamos ser arrebatados, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos, Dios, a tener todas estas señales, que son las señales que necesitamos para que podamos entender de que somos habilitados por tu Espíritu y guiados por Cristo para sentarnos en la casa del banquete, en esa mesa de bendición. Ayúdanos a tener claridad en nuestras convicciones, Señor. Ayúdanos a tener esa claridad como familia en nuestras convicciones. Ayúdanos a tener identidad. Ayúdanos a disfrutar, a tener gozo y disfrutar los frutos que se dan en nuestra casa. A disfrutarnos como esposos, disfrutar nuestros hijos, disfrutar nuestra familia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener determinación, a tener confianza, Señor, a que haya debajo de ese manzano, que es Cristo como figura, un despertar del Espíritu Santo. Ayúdanos a poder dejar un legado, a tener un legado que tal vez nos trasladaron nuestros padres, Señor, debajo del manzano, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en obediencia, a entender que nuestra casa es un refugio, a tener sentido de pertenencia, Señor. Pero ese sentido de pertenencia no viene si no es por el amor. Ayúdanos a entender de que de ti viene la provisión, a ser humildes para reconocer que tenemos que pedir ayuda, Señor, y dejar todo orgullo de un lado y necesitar ayuda de nuestra propia familia y de otras personas. Ayúdanos a tener intimidad contigo, Señor, y a volver en la esperanza que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos llevar esta palabra. Señor, hoy hemos entendido que nos hemos sentado en la mesa del banquete. Que en el nombre de Jesús, Señor, nuestra dieta pueda cambiar. Señor, cambia nuestra dieta. Hoy, Señor, rompemos espiritualmente todo apego, toda situación del alma, toda situación del espíritu. Hoy cortamos, Señor, más que yugo, Señor, ese cordón umbilical que nos ataba y nos unía a cosas que no nos hacen crecer como familia. En el nombre de Jesús, cortamos ese cordón umbilical, Señor. Hoy somos destetados, hoy crecemos, Señor. Hoy pasamos de ser tal vez niños espirituales a ser adultos espirituales. Hoy la dieta nos cambia para tener madurez, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos sentamos en la mesa de la casa del banquete, porque tenemos que tener y desarrollar, Señor, esa cultura en la cual nos vamos a sentar un día en la casa del banquete de la boda del Cordero, y ahí estaremos, Señor, la iglesia como tu esposa y nosotros como invitados del novio. Gracias, Cristo, por esta noche. Yo te pido que si hay algún problema familiar, tú lo puedas solucionar. Si hay problemas en la economía, si hay problemas en la salud, yo te pido que en el nombre de Jesús tú lo puedas solucionar, Señor. Problemas legales, problemas espirituales, problemas entre familias, problemas en las parejas. Te pido que puedas mediar, Señor. Enséñanos que al sentarnos a la casa del banquete, Señor, nosotros vamos a ser propicios. Es decir, que vamos a ser de bendición. Nuestra casa, Señor, nuestra familia es de bendición, Señor. Nuestros hijos son y serán de bendición. Nosotros como matrimonio somos y seremos de bendición. Nuestros nietos son y serán de bendición. Señor, como futuras generaciones, como casa, como familia, el nombre que nos has dado es un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Y al tener nosotros esa identidad en Cristo, también, Señor, nosotros somos propicios, porque nos has dado el nombre que viene del cielo, Señor, y con eso nos das esos derechos. Que en el nombre de Jesús, Señor, esta noche haya ese destete espiritual, que los padres dejen crecer a sus hijos, que los suelten. Hoy soltamos a nuestros hijos, te los entregamos a ti, los subimos al altar, entregamos nuestras generaciones, Señor, nuevamente a ti.
Yo entrego a Alejandro, Señor, entrego a Mar Andrés, entrego a José David, Señor, los subo al altar. Entrego mis nietos, Señor, mis futuros nietos, aún, Señor, aún mis bisnietos, aún por 1000 generaciones, yo los ato al altar y los subo al altar, Señor. Te van a servir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú sabrás cómo, pero te van a servir. Y donde vayan, Señor, nuestros hijos, Señor, estórbales el pecado por tu Espíritu. Señor, estórbales el pecado por tu Espíritu. Donde vayan, que sean hombres y mujeres de bien, que sean sal y luz en esta tierra, que sean dignos representantes de las familias que se sientan en la casa del banquete. Dios, aquel que tal vez esta noche escuche este mensaje y se había alejado del Señor, regrese a la casa del banquete, porque el estandarte de la casa del banquete es el amor. Señor, danos amor, danos misericordia para poder perdonarnos, para poder guiar nuestra familia con amor, con misericordia, con gracia, como la recibimos de ti, Señor. Enséñanos a perdonarnos, a quitar de nuestro corazón toda amargura, toda situación de egoísmo, toda envidia, celo, contienda. Enséñanos, Señor. Por favor, te pido, Espíritu Santo, porque es un daño que están recibiendo las familias. Limpia el corazón de mis hermanos, limpia el corazón de los esposos, de los hijos, que haya perdón, que haya restablecimiento de relaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, por este tiempo. Llévanos con bien a casa, Señor. Gracias por tener ese privilegio de sentarnos en la casa del banquete, donde hay esperanza, donde hay restitución, donde hay unidad, donde hay amor, donde hay paz, donde hay misericordia, donde hay gracia, pero que sobre todo hay la plena certeza de que tú estás con nosotros. Y en esta noche estás estableciendo un mejor pacto a través de Cristo en la cruz. Gracias, Cristo, oramos convencidos de que hemos escogido la mejor parte, y es sentarnos a la mesa contigo. Gracias, Cristo, que nuestra casa sea permanentemente la casa del disfrute, del gozo, de la alegría, donde haya frutos, donde haya madurez. Esa es la casa del banquete. Nos declaramos como casa de paz, como la casa del banquete. Que todo el que entre por esas puertas, que todo el que escuche estos mensajes, que todo el que va a venir, Señor, se va a disfrutar el banquete al cual Cristo nos ha invitado por el Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Somos casa de fruto. Nuestra casa, nuestra familia, matrimonio es una casa de frutos, es una casa de deleite, es una casa del banquete, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. No se olvide, esa casa del banquete es nuestra responsabilidad, guiados por el Espíritu Santo con la sabiduría que viene del cielo. Le bendecimos. Les recuerdo, para los que están aquí en Bogotá, domingo tenemos Santa Cena. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor, 10 de la mañana. Estamos iniciando el 6º mes, mitad del año. Todavía podemos llevar a cabo los propósitos en Dios. Recuerde, para aquel que le gusta orar, 9:30 iniciamos con intercesión. Así que los invitamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.